Bienvenidos. Hoy vamos a explorar unos textos bastante interesantes que nos plantean una idea muy potente, como nuestros pensamientos, nuestras elecciones conscientes, podrían, no solo cambiar nuestra mente, sino quizá hasta la realidad que vivimos. Exacto. Vamos a meternos de lleno en temas como la neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad del cerebro para, digamos, reorganizarse. Y también eso de reprogramar creencias que a veces nos frenan, conectar con, lo que algunos textos llaman un campo de posibilidades. Y a ver cómo todo esto se aplica a la autoestima, a las relaciones, a conseguir objetivos. Sí, es una mezcla curiosa, la verdad. Hay desarrollo personal, pero intentan conectarlo con bases de neurociencia. Eso es. Una mezcla que da que pensar. El objetivo, pues, es intentar sacar lo importante de estas fuentes. Entender un poco mejor ese potencial de la mente y ver cómo se puede cultivar un estado interno que, según dicen, ayuda al cambio y al bienestar. Empezamos por la base, el cerebro. La idea clave que repiten es que no es algo fijo, ¿verdad? Correcto. Y eso nos lleva directas a la neuroplasticidad, que básicamente es la habilidad del cerebro para cambiar su estructura física. Crea conexiones nuevas, elimina las que no usa, y esto, ojo, durante toda la vida. Usan una analogía que está bien. ¿Cuál? Pues imagina, las rutas neuronales que usamos siempre, los hábitos, los pensamientos automáticos, como si fueran autopistas. Bien asfaltadas, vas por ellas sin pensar. Claro, vas en piloto automático. Y entonces, intentar algo nuevo, un pensamiento distinto, una habilidad, sería como abrir un camino de tierra, ¿no? Que cuesta al principio. Justo eso, requiere esfuerzo consciente. La idea antigua de que el cerebro adulto ya estaba acabado, pues, ya no se sostiene. Se reorganiza todo el rato. Las conexiones que usas se hacen más fuertes. Las que no, pues se debilitan, como un sendero en el monte que si nadie lo pisa, se llena de hierbas y desaparece. Aquí es donde la cosa se pone, de verdad interesante. Porque todos sabemos lo que cuesta cambiar un hábito, ¿no? Un patrón de pensamiento que llevas años repitiendo. Los textos incluso dan plazos. Sugieren que con unos 21 días de práctica constante puedes empezar a marcar ese camino nuevo. Sí, como empezar a allanarlo. Eso, y que harían falta, dicen, unos 63 días para que se vuelva más automático, casi como una nueva autopista. Parece que la corteza prefrontal, el jefe del cerebro, es la que tiene que tomar la decisión consciente de empezar, de ponerse a ello. Sí, y el mecanismo que describan estos textos se basa en algo conocido en neurociencia. Las neuronas que se disparan juntas se conectan, el aprendizaje hebbiano que llaman. O sea, cada vez que eliges pensar o actuar diferente, activas neuronas en un orden nuevo. Si lo repites, pues esa conexión se refuerza. Entendido. Pero, ¿y las autopistas viejas? ¿Se quedan ahí para siempre, esperando a que volvamos a usarlas? Pues si dejas de usarlas de forma consciente, van perdiendo fuerza. Se debilitan. Es como si el tráfico de neuronas se desviara a las rutas nuevas que estás construyendo activamente. Por eso insisten mucho estas fuentes en la consistencia. Claro, la práctica diaria. Exacto. Y de hecho hay una idea potente ahí. Sugieren que a lo mejor un minuto de enfoque muy coherente, pero todos los días, puede ser más efectivo para crear esas redes nuevas que pasarte horas practicando, pero de forma dispersa, sin intención clara. No es tanto cuánto tiempo, sino la regularidad y la calidad de ese enfoque. Vale, pillo la idea del cerebro moldeable. Ahora el salto. ¿Cómo se aplica esto a las creencias, a las emociones? Ahí es donde mucha gente siente que se atasca. Las fuentes conectan esto directamente con las creencias limitantes, ¿verdad? Claro, lo explican así. Esos pensamientos negativos que se repiten, no soy capaz, esto no es para mí, nunca encontraré, son literalmente esas autopistas neuronales que nos llevan siempre al mismo sitio y nos frenan. Proponen un método. Primero, darte cuenta de cuáles son. Identificarlas. Exacto. Sacarlas a la luz. Eso. Y después, cuestionarlas. A ver, ¿de dónde vienen? ¿Son verdad de verdad o son interpretaciones mías? ¿Me ayudan o me están limitando? Hacerles un buen interrogatorio, digamos. Y luego viene la parte de reprogramar. Se habla mucho de afirmaciones, pero estos textos le dan una vuelta, ¿no? No solo repetir como un loro. Exacto. Ahí está la clave, según insisten. Tienes que repetir la afirmación, sí, pero sintiendo la emoción que le corresponde. Como si ya fuera real, como si ya lo hubieras conseguido. Y esto conecta con una idea
Bueno, fascinante, que plantean sobre la mente y el cuerpo. ¿Qué idea? Pues que parece que el cuerpo no distingue muy bien entre algo que vives de verdad y algo que imaginas muy intensamente, con mucha emoción. Responde a nivel fisiológico de forma parecida. Así que la propuesta es, siente la gratitud, la abundancia, el amor, antes de tener la prueba fuera. Uf, eso suena difícil. Va un poco contra la intuición, ¿no? Normalmente esperamos a tener algo para sentirnos bien por ello. Y supongo que ahí entra la resistencia. Los textos hablan del ego, no tanto el de Freud, sino como esa parte nuestra que nos quiere proteger, mantenernos en lo conocido. En la zona de confort, aunque no sea tumora. Exacto. Y que nos puede sabotear si intentamos cambiar, por miedo a lo nuevo o a ser vulnerables. Por ejemplo, en temas de pareja, ¿no? Que prefiere lo malo conocido. Totalmente. Y si conectamos esto con lo que pasa en las células, la descripción que hacen las fuentes es llamativa. Hablan de cómo los pensamientos y las emociones se convierten en señales químicas. Mencionan la transducción de señales. Esos mensajeros químicos viajan por la sangre y le dan instrucciones a las células. ¿Instrucciones? ¿De qué tipo? Pues si cultivas estados positivos de forma constante, las células empiezan a crear más antenas, más receptores para esas emociones buenas. ¿Y eso qué implica a la larga? Que con el tiempo, las células como que empiezan a esperar y a preferir esos estados químicos. Los textos llegan a decir que te puedes volver, en cierto modo, adicto a tu propio bienestar, como si reprogramaras tu biología celular para que esté alineada con la alegría o la paz, en vez de con el estrés de siempre. Es una visión biológica del cambio interno. Vale, si podemos cambiar el cerebro y las células. La siguiente pregunta que abordan es si esto puede ir más allá de nosotros. Y ahí entramos en el tema de la manifestación, un tema que, bueno, genera interés y también mucho escepticismo. Sugieren que pensamientos y emociones coherentes pueden atraer experiencias que deseamos. Hablan de conectar con un campo cuántico de posibilidades. Sí, aquí es donde las fuentes intentan construir un puente, aunque sea especulativo, hacia ideas de la física. Hablan de los estados de ondas cerebrales, beta, alfa, teta, los que se alcanzan en meditación profunda. Introducen la idea de coherencia cerebral. Coherencia. ¿Qué es eso exactamente? Pues que las ondas cerebrales estén sincronizadas, ordenadas, y afirman, citando algunas investigaciones, aunque no siempre detallan cómo se mide eso, que esto crea un campo electromagnético alrededor del cuerpo más potente y organizado. Llegan a dar cifras como hasta 100 veces más potente. Hay que tomarlo con cautela, claro. Entiendo. ¿Y la conexión con la neuroplasticidad y la manifestación sería? La propuesta en estos escritos es que si combinas una intención muy clara, muy enfocada, con una emoción elevada, gratitud, amor, alegría, en ese estado de coherencia cerebral, la neuroplasticidad puede ser mucho más rápida. Hablan de minutos en vez de meses. Es como si enviaras una señal muy fuerte y clara a tu sistema nervioso y, según ellos, a ese campo externo. Hay que decir que esta parte, la de la influencia externa, es la más interpretativa de las fuentes. Para que esto no se quede en el aire, ¿qué técnicas prácticas proponen? ¿Cómo se supone que se hace esto? Pues sugieren cosas como rutinas por la mañana, dedicar un tiempo al despertar a meditar, practicar la gratitud, visualizar lo que quieres como si ya lo tuvieras, respirar conscientemente. También usar diarios. ¿Diarios para qué? Para notar los progresos, las cosas por las que estás agradecida, los pequeños cambios positivos que vas viendo. Eso refuerza la percepción de que vas por buen camino. Y también un enfoque activo en cambiar el chip mental. Si te pillas con pensamientos negativos, redirigir la atención conscientemente a lo que sí quieres y a lo que ya tienes y valoras. Mencionan ideas de reprogramar el subconsciente mientras duermes, citando a gente como Napoleón Hill o prácticas antiguas. Es una mezcla. Curiosa, desde luego. Sí, y añaden algo importante sobre soltar. La idea es, define tu intención, siéntela como real, pero luego suelta el cómo y el cuándo. Confía en que la vida, o esa inteligencia universal como la llaman, puede traerlo de formas que ni te imaginas, quizá incluso mejores. Contrastan mucho este enfoque en cambiar por dentro, pensamientos, sentimientos, tu estado, con la tendencia que tenemos a centrarnos solo en la acción externa, en forzar las cosas. Y esto nos lleva directos a la autoestima y las relaciones. Las fuentes unen mucho la autoestima con la capacidad de atraer relaciones sanas y lo que uno desea. Insisten en una idea. Primero tienes que ser tú una persona completa, feliz, realizada por ti misma.
Ese es el fundamento. Si la autoestima está tocada, dicen que es clave un proceso consciente para reconstruirla. Sí, hablan de cómo liberarse de necesitar la aprobación de fuera es fundamental. Cuentan una anécdota en uno de los textos de una empresaria que no se valoraba hasta que se hizo una pregunta clave. ¿Acaso una reina va mendigando por lo que es suyo? ¿Y eso le cambió el chip? Explican que esa ausencia que a veces hace que otros te valoren más no es solo física, es una distancia emocional de la necesidad. O sea, para que te valoren, primero te tienes que valorar tú desde dentro. Interesante. Y también dan pistas sobre cómo detectar conflictos internos en los demás, en las relaciones. Mencionan la inconsistencia, ¿no? Alguien que un día es súper cariñoso y al día siguiente está distante, o que evita el contacto físico. Lo interpretan como señales de que esa persona quizá está lidiando con sus propios sentimientos, con ese miedo a ser vulnerable que decíamos. Exacto. Y para trabajar nuestras propias tendencias a depender de otros o a sentirnos poca cosa, insisten en el trabajo interno. Cultivar el amor propio activamente, practicar la gratitud de forma sistemática, sugieren hacer listas diarias y aprender a escuchar la intuición, tu brújula interna. El punto de partida siempre es sentirte valioso y completo, sin depender de lo de fuera. Vale. Y el último gran tema que tocan estas fuentes es la conciencia y las sincronicidades. Animan a estar más atentos, pero de una forma dirigida, a las señales de cambio energético dentro de ti, a los pequeños avances que te confirman que vas bien y esas coincidencias significativas que muchas veces pasamos por alto. Plantean una pregunta para reflexionar. ¿Qué me está mostrando la vida ahora mismo? Explican que, según esta visión, prestar atención a propósito a las sincronicidades como que refuerza tu capacidad para verlas. Es como si afinaras la antena. Ponen el ejemplo típico. Piensas en alguien y justo te llama o te lo cruzas por la calle. La sugerencia es no decir, va, casualidad y ya está, sino darle una vuelta, pensar si puede tener un mensaje para ti y actuar si algo te resuena. Reconocen que ser escéptico al principio es normal y conectan esta atención interna con ser conscientes también de cosas externas que nos afectan, incluso las invisibles. Usan analogías como los microplásticos en el agua o el CO2. No los vemos, pero están ahí y tienen impacto. Ponen el ejemplo de cómo dormir mal una sola noche puede relucir mucho las células NK, las natural killer del sistema inmune. Algo que no sientes directamente, pero tiene consecuencias reales y medibles. Es, en el fondo, una llamada a ampliar la conciencia en dos direcciones, hacia nuestro mundo interior, pensamientos, emociones, energía, y hacia cómo interactuamos con el entorno y lo que nos influye, se vea o no se vea. La idea es que ser consciente es el primer paso para cualquier cambio que quieras hacer a propósito. Entonces, resumiendo un poco todo esto, si intentamos sacar la esencia de estas fuentes, el mensaje que se repite parece ser que tenemos una capacidad importante de influir en nuestra experiencia, a través de elegir conscientemente y practicar con constancia. La posibilidad de moldear nuestro cerebro, nuestro estado emocional, nuestra biología incluso, y según proponen estas ideas, quizá hasta lo que nos pasa fuera, si nos enfocamos de forma deliberada en pensamientos, emociones y creencias que nos construyan. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final potente, muy en el espíritu de estos textos, para que cada uno explore por su cuenta. Si de verdad nuestro mundo interior, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra coherencia, tiene el poder de darle forma a nuestra biología y parece influir en lo que vivimos fuera, entonces, ¿cuáles son los límites reales de nuestro potencial para crear bienestar y cambio en nuestras vidas? Es una pregunta sobre hasta dónde llega nuestra capacidad de crear conscientemente.